Te alabamos, Padre, te alabamos, Señor, te alabamos. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aleluya. Glorificado sea Cristo Jesús. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Damos gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que nos da de estar en su casa de oración y poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también le damos gracias al Señor porque Él pues nos permite que nosotros pues le hablemos a su pueblo y también a los hermanos o amigos que, alabado sea el Señor, nos sintonizan. Glorificado sea Dios. Ok. Estamos aquí pues en la casa del Señor, contentos de estar presentes. Alabado sea el Señor y bendecimos a todos nuestros hermanos y amigos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Praise God. Me dan un segundito, hermano. Vamos a orar, dedicando esto para el Señor. Alabado sea Dios. Ok. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Praise the Lord. Gracias, Señor. Gracias. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos has permitido de estar en tu casa de oración. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres grande y poderoso y misericordioso para con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu casa de oración y también, oh Dios, compartir con nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan, Padre Santo, por medio de las redes sociales. Señor, dejamos todo en tus manos, esperando que tú nos guíes y que tú nos bendigas en una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Vamos a cantar un cántico. Somos uno en Cristo, somos uno. Dios bendiga a nuestra hermana Viera, Maritza, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros, me alegro de verte por ahí. Alabado sea el Señor. En las líneas sociales, alabado sea Cristo Jesús. Amén. Somos uno, en Cristo somos uno. Uno somos. Somos uno, en Cristo somos uno, uno somos, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo
Dios continúa bendiciendo nuestras almas, hermanos. Y ahora voy a pedir a nuestra hermana Francis que pase por acá. Ella pues nos va a llevar el estudio de la palabra del Señor, pues conocida generalmente como la escuela bíblica. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, hermana Francis con nosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, hermanos, a los que están en sintonía y a los que quizá más nuevos se ponen en sintonía. Le damos gracias y le decimos que el Señor los bendiga y que pasen un día bueno y que el Señor los bendiga con la palabra. Amén. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 4 del libro de los Efesios y como usted puede ver, ese corito que acabamos de cantar viene de esa porción bíblica. Así que por eso yo le dije a William, él ni se acordaba del cántico, pero ahí poco a poco nos llegó y lo cantamos. Nosotros tenemos que cantar la palabra de Dios. Eso es parte de lo que nosotros debemos de hacer, es alabarle, glorificarle y bendecirle, y usando la palabra de Dios pues nos edificamos más. Bendecido sea el Señor. En este día vamos a estar en la clase número 10, en la unidad segunda de la carta a los Efesios. Y el título de la lección hoy es el modelo de Cristo para la iglesia. Pero antes de que yo empiece, vamos a orar. Yo siempre le pido al Señor la ayuda, porque yo sin su ayuda soy absolutamente nada y no puedo hacer el trabajo. Padre celestial, Padre amado, Padre bueno, en este momento, Señor, vengo delante de tu presencia para decirte gracias por este nuevo día, gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, Señor, que tú nos das. Somos indignos, somos miserables, no lo merecemos, pero tú así has permitido que estemos aquí. Gracias, Señor. Alabamos y bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre y te damos gloria y te damos honra. Y te pedimos, oh Dios y Padre celestial, Espíritu Santo, Divino Maestro, Divino Jesús, que estés con nosotros en este día, que nos ilumines y que nos enseñes y que nosotros podamos entender y comprender, Señor amado, que eres tú en nosotros y no nosotros, Señor. Y que necesitamos tu ayuda, Padre amado, en todo lo que nos movamos a hacer. Padre, glorifícate y bendícenos a nosotros en medio de la situación. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada hermano y cada hermana que va a estar escuchando o que va a llegar hasta el templo. Te pedimos, oh Dios, que tú los bendigas, apresure sus pasos. Hoy era el día para que todo el mundo llegara bien temprano a la iglesia porque la hora fue atrasada. Entonces quiere decir que debíamos estar aquí todos, pero no es así. Gracias al Señor porque estamos aquí, los que estamos y los que están en sintonía, pues gracias también a ellos por esto. Hoy estamos en el capítulo 4 del libro de Efesios y vamos a estar viendo, como le dije, el modelo de Cristo para la iglesia. Usted puede ver ahí muchos consejos que el apóstol Pablo nos habla acerca de la unidad. Hermanos, el pueblo de Cristo no puede estar en desunión, tiene que haber unión. Amén. Nosotros no podemos estar tirando para un lado y para otro. Tenemos que estar unidos para que el Señor pueda manifestarse en nosotros y para que el Señor pueda bendecir la iglesia, no solamente la local, sino totalmente, completamente, todo el cuerpo de Cristo. Sí, así amén. Es que con eso pues dice el modelo, quiere decir que Él hizo un diseño, Él puso una forma, Él puso las reglas, Él puso ¿cómo se dice? Los preceptos y las ordenanzas para que usted y yo sigamos. Y Él espera que si nosotros seguimos esto que Él ha administrado, como Él lo ha administrado, como Él lo ha puesto, nosotros vamos a ser una iglesia unida. Amén. Y cuando decimos nosotros, estoy hablando totalmente del cuerpo de Cristo. Amén. Bendecido Amén. Sea Dios. Amén. En la verdad central nos dice, los creyentes deben ministrarse unos a otros y experimentar juntos el crecimiento espiritual. Amén. Eso no quiere decir que usted me administra a mí y yo la administro a usted. Amén. Lo que usted pueda darme a mí me puede servir para yo crecer. Igualmente, algo que yo le pueda dar a usted también le puede servir para que usted también crezca. O sea, tenemos que administrarnos unos a los otros. Esto no es cuestión de que yo soy el líder o que yo soy el grande y que yo soy el que digo la última palabra. No, el que dice aquí la última palabra es nuestro Señor Jesucristo, lo dice por medio de su santa divina palabra. Amén. Así es que siempre tenemos que honrarle y bendecirle y alabarle y adorarle y darle gracias porque Él es Dios. Amén. Y nosotros somos sus hijos.
y como hijos tenemos que obedecerle y seguir las enseñanzas de él. Amén. Gracias, Señor. En el versículo clave nos habla Efesios 4 del verso 14 y el verso 15. Y nos dice así. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Amén. Mire, hermano, lo que dice aquí, ¿oyó? ¿Vio lo que dice? Que usted y yo estamos supuestos a crecer. Amén. No podemos ser niños. No nos no. pueden estar dando todo el tiempo la leche. Esto de los pañitos que le llaman, ¿cómo es que le llaman? Tibios. Tibios. Eso ya no es para un creyente, ¿verdad? Usted y yo debemos de estar creciendo poco a poco, ¿verdad? No vamos a ir volando corriendo y volando, vamos a ir poco a poco, pero tenemos que crecer, es necesario el crecimiento. Cuando un niño nace, si un niño no crece, eso no es un niño normal, ¿verdad? Sabemos que si no crece, no normal, si no camina, hay alguna dificultad en él, si no habla, hay una dificultad en él, si no puede oír cuando usted y yo le hablamos, hay una dificultad, hay un problema, hay una normalidad. Así mismo es el creyente, nosotros tenemos que crecer. Así Amen. como crecen los niños, nosotros también tenemos que crecer. Cuando venimos al Señor, somos niños. Sí, amén. Nos tienen que dar la leche espiritual, Sí. las cosas suaves, poco a poco nos van instruyendo, nos van enseñando, nos van llevando cómo debemos de caminar y cómo debemos de vivir. Pero una vez crecemos no podemos seguir bebiendo leche. Tenemos que ir a la palabra completa como está escrita y aplicarla a nuestra vida para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Así que eso no podemos estar, dice aquí que tenemos que ser, no podemos ser niños, ¿verdad? Que no podemos ser llevados de cualquier doctrina. Usted debe de conocer la palabra de Dios y saber lo que la palabra del Señor dice y no debe de estar siguiendo a todo aquel que dice otra cosa diferente que lo va a confundir, le va a traer problemas. Usted debe conocer la palabra para no ser llevado así por gente que usa la astucia, el error con astucia para sacar a la gente de los caminos del Señor y llevárselos con ellos y después dejarlos tirados, heridos y tirados. Así que tenemos que aprender esto. No todo lo que brilla es oro, dice un refrán, y no todo el que predica porque ama a nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos dice bien claro, unos predican porque aman al Señor, otros los predican por envidia, otros los predican para llenarse el vientre y otros los predican Por dinero. por dinero. Sí, Si es que cada cual va a dar cuenta a Dios de cómo edifica o sobreedifica lo que Cristo ya fundó, pero nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Amén. La meta de la enseñanza que vamos a estar viendo es, el propósito va a ser, primero, que podamos comunicar que podremos comunicar el propósito del liderazgo en la iglesia local. ¿Dónde La usted iglesia, lee esto? ¿Dónde usted lo lee? no está ahí, no está ahí. Ah, Ok, en lo local, ¿verdad? Que podamos ver ese propósito de cómo comunicar el liderazgo a la iglesia, cómo debemos de comunicarnos como líderes, cómo debemos de actuar, cómo debemos de hablarle a los hermanos, cómo debemos de pensar, ¿verdad? Cuando actuamos y cuando ordenamos algunas cosas, porque a veces pensamos, hermanos, que hay muchas personas que piensan que son capataces. Y usted y yo tenemos que reconocer que aquí el único que manda es Dios. Bendecido sea el Señor. Y que todos debemos de someternos a la palabra de Dios. Amén. Y debemos de seguirlo. La segunda es, vamos a aceptar con gozo el papel que Dios nos ha asignado. O sea, si usted, el Señor le dio el privilegio de ser un pastor, o de ser un líder, o de ser un evangelista, de ser un misionero, debe de reconocer que eso es un don que Dios le ha dado a usted, que lo va a ministrar conforme Dios lo use y que usted lo va a usar para la gloria y la honra del Señor y para la edificación de la iglesia. Porque los dones no son nuestros, ¿verdad? Él puede usar a cualquiera con cualquier don. Y el que tiene dones de habilidad, de una habilidad, ¿cómo se dice? Natural,
que Dios le da a las personas para que sepan hacer cosas, inteligencia, sabiduría en algo. Unos son de música, otros son para construir grandes buildings, otros son cuántas cosas, ¿verdad? Sí. Pero que cada cual lo use con ese propósito, pero que quien recuerde que el que da los dones es Dios. Amén. Nosotros no podemos decir este don es mío, ¿verdad? No. Los dones son del Señor. Amén. Los alumnos, el Señor puede usarlo en un don, sí, todo el tiempo, o lo puede usar en diferentes dones espirituales, pero no quiere decir que el don es suyo. Los dones son de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Dice, los alumnos trabajarán, dice, en armonía con otros cristianos para seguir los propósitos de Dios. O sea que la idea de esta clase, la idea de la predicación de esta es que nosotros podamos trabajar y que podamos reconocer a cada hermano, cada hermana, como dice el capítulo 12 de... Ahora no recuerdo si es Romanos o es Corintios, que habla de que somos un cuerpo y que de eso que nosotros no podemos decir al pie, no te necesito, la mano no le puede decir, ¿verdad? Que no necesitamos, nosotros necesitamos unos a los otros. Amén. Bendecido sea el Señor. Así que esas son las metas de la enseñanza. Vamos a estar viendo hoy aquí que, como usted puede ver, la semana pasada estudiamos acerca del capítulo 13, y ahí en esa porción terminamos que el apóstol Pablo estaba cambiando el enfoque de lo que iba a seguir hablando en el capítulo 4 de la carta de los Efesios. Y aquí el enfoque es totalmente diferente a lo que él dio en la clase. Pero antes de eso vamos a leer la lección y después yo le hablo de lo que empecé a hablarle. Amén. Bendecido sea Dios. Efesios capítulo 4. Del 1 al verso 16. Vamos a ir viendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor lee así. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, el apóstol Pablo nos está pidiendo un ruego, ahí dice, os ruego, nos está rogando como creyentes. Él está hablando a los Efesios, al pueblo de Efesios, pero también a nosotros que hoy leemos la carta, que nos ruega a que seamos dignos de la vocación con que Él nos ha llamado. Amén. Él nos ha llamado. Nosotros debemos ser dignos de esa vocación con la que Él nos ha llamado. Dice, con toda humildad. Y aquí hay unas características que deben desarrollarse entre todos los seres que hemos conocido a nuestro Señor. Y la primera dice, con toda humildad. Segunda, mansedumbre, soportándonos con paciencia. La tercera, los unos a los otros en amor. O sea, que debemos de ser pacientes, humildes, y debemos ser mansos. También la tolerancia. Vamos a estar viendo que él también nos dice que debemos ser tolerantes, que debemos de tolerar. Solícitos, dicen, guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sea, nuestra preocupación mayor debe de ser que mantengamos la paz entre los unos y los otros y la unidad en el espíritu, ¿verdad? Dice, reconociendo que somos un cuerpo en Cristo, tenemos un mismo espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, mire hermano, aquí nosotros vemos al Espíritu, al Señor y al Padre, la Trinidad ahí totalmente descrita. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos un Señor y tenemos una misma fe, y con un mismo bautismo hemos sido bautizados todos. Amén. Un Dios y Padre, aquí vemos al Padre, Amén. de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, el Padre es lo que lo llena todo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero sobre todo el Padre que lo llena todo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mira hermano, aquí él está hablando de una gracia diferente a la gracia de ser salvo. Ahora no está hablando de una gracia de que va a hablar de dones y de maneras que el Señor nos va a ayudar a crecer y a desarrollarnos y a trabajar en la obra del Señor. Bendecido sea Dios. Verso 7, pero ya lo leí. El 8, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y esta porción es una porción del Salmo 68 y verso 18 que nos habla acerca, proféticamente nos hablaba esa porción del Salmo 68 de la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí vemos que él dice que subió, ascendió a los cielos y le dio dones a los hombres por medio de su Espíritu Santo. Dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, que a pesar de que nuestro Señor Jesucristo se humilló y vino aquí a la tierra, él no se quedó solamente aquí, él fue, dice que cuando él murió y fue sepultado, ¿verdad? Dice que él ascendió a las partes más bajas de la tierra. Así es que él había estado acostumbrado a una vida diferente a la vida que vino a vivir aquí, ¿verdad? Pero vemos que lo hizo porque nos ama a nosotros, ¿verdad? Bendecido sea el Señor, y porque nos quería rescatar y quería enseñarnos a vivir. Y él fue con un propósito, a darnos la vida, esa vida eterna que nosotros hoy tenemos. Vemos aquí, dice el verso 10, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Como usted puede ver, no se quedó abajo, él subió, y cuando subió, él dio dones a los hombres. Bendecido sea Dios por medio del Espíritu Santo. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí hay un poquito de discusión en cuanto a esta porción bíblica, porque muchos piensan que la porción de pastores y maestros es una sola posición, y pues puede que sí sea. Si es así, es una doble responsabilidad, pero como usted puede ver, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos son evangelistas y no todos son pastores. Así es que nosotros tenemos que entender que usted y yo vamos a ocupar algún lugar en la iglesia, y esos líderes que están ahí son los que nos van a ayudar a crecer hacia adelante. Amén. Bendecido sea Dios. La otra es aquí, la 14 dice aquí. Esto en el 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Mire, hermano, para eso es que están ellos ahí. No es para que ellos sean los que van a mandar y van a hacer y van a deshacer. No, eso es parte del trabajo. Es para que nosotros crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que nosotros todos los días vamos a crecer algo, vamos a entender algo, vamos a aprender algo. Y la 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ya lo leímos en el versículo clave. Sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, que el propósito y la idea es de que crezcamos. Es de que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor de Jesucristo. Amén. No es lo mismo conocer de Jesús que conocer a Jesús. No es lo mismo. O sea, no es solamente conocer de Jesús, de las cosas que Él hizo, de cómo Él vivió, de los grandes milagros que Él hizo. Es muy interesante saber eso, pero debemos conocerle a Él, tener una relación con Él. Yo lo quiero conocer, yo no lo conozco todavía. Praise God, aleluya. No lo conocemos todavía, todavía nos falta muchísimo. No. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo el cuerpo, hablando de toda la iglesia.
Unos hacen un trabajo, otros hacen otro trabajo, otros hacen las cosas más pequeñas, unos hacen las cosas más grandes, unos hacen las de la administración. Son tanto las funciones que hay en la iglesia, y no solamente en la local, sino todo el mundo. Y todos tenemos que estar unidos con ese propósito, con esa idea de que nuestro Señor sea glorificado y que la iglesia sea edificada y que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él. Así que esa es la clase de hoy. Yo ahora le doy un repaso, como digo siempre, a todo lo más importante de lo que acabamos de estudiar. Siempre mantengo la Biblia abierta, por si acaso tengo que detenerme en algún lugar. Entonces, pues, aquí seguimos. Dice aquí: en esta lección marca una transición en esta unidad de la teología de la iglesia a un análisis más práctico de la manera que la iglesia debe de vivir. O sea, lo que estudiamos anteriormente trataba de ver lo que dice, lo que requiere Dios, cómo debemos de vivir en la iglesia. Ahora, qué debíamos de aprender en la iglesia. Ahora es cómo debemos de vivir y cómo debemos de actuar. ¿Ok? Dice, de la manera que vivamos o que vivimos diariamente es una evidencia para los no creyentes de lo que es la iglesia. Es por eso que debemos de vivir de una manera que glorifique a Dios y al Señor Jesús. ¿Ok? Quiere decir que la gente puede decir más de nosotros o lo que nosotros vivimos en nuestra casa y cómo actuamos en nuestro trabajo, cómo actuamos afuera, cómo actuamos con nuestros familiares. Pueden decir qué clase de cristianos somos, ¿verdad? Si somos unos cristianos fuertes, somos cristianos débiles, si somos unos cristianos inmaduros, ¿verdad? De la manera que usted y yo vivimos. Eso dice, si yo le pidiera a usted, si ahora mismo yo le pidiera a los dos hermanos que hay aquí, el hermano Marcelino salió, ¿verdad? Y le pidiera que hicieran un dibujo de la iglesia. William, que representara a la iglesia, que tú escribirías, que tú harías. Bueno, hay dos posibilidades. Uno puede pensar de que la iglesia es el templo, y otros pueden pensar que la iglesia son la gente. Exacto. Tendrían que especificar. Sí, había que poner en un lápiz, pero como no tenemos gente y aquí y no tengo tampoco el tiempo, pues, exactamente, esas dos cosas serían las únicas que se podían poner en un dibujo. Una obra, ¿cómo se dice? Artística, donde una persona puede hacer un buen dibujo de un building, o algún otro podía ser que pusiera a un grupo de personas. Esa era la idea, de que eso mismo saliera. Bendecido sea Dios. Y usted dice, ¿qué usted dibujaría? ¿Verdad? Ya vimos. Algunos dibujarían una estructura física, quizás algunos dibujarían un grupo de personas. En términos bíblicos, la iglesia no es un edificio. Está formada de personas que son edificadas mediante el poder del Espíritu Santo. Como usted puede ver, ahí está la respuesta. Dice, ¿cómo usted describiría la iglesia suya? Si usted tuviera que decirle a alguien cómo es la iglesia, ¿verdad? Yo ahora mismo, si tengo que decirle a alguien cómo es nuestra iglesia, le digo, es una iglesia pequeña, no tiene mucho, ¿verdad? En cuanto a miembros, no tenemos muchos miembros, la pandemia nos ha afectado muchísimo, le diríamos, pero somos una gente que amamos al Señor y que creemos en la palabra de Dios y que queremos vivir para honrarle y bendecirle a Él. Y así hacemos welcome, ¿cómo se dice? Decimos bienvenido a cualquier persona que quiera venir. Así yo escribiría la iglesia, ¿verdad? No sé cómo otro que me esté escuchando podría describirla. Pero debíamos siempre hablar bien de nuestra iglesia. La iglesia se debe siempre hablar bien, no poner mal. Hay personas que tienen ese mal, un mal bien feo, muy feo, hermanos. Como cuerpo de Cristo, nosotros somos responsables de representar la iglesia ante el mundo. Concluimos en el capítulo 3 que Pablo estaba cambiando de enfoque. En su primera parte de la carta señaló las bases teológicas de la iglesia y su misión.
El resto es una descripción de lo que Dios espera de los creyentes para mostrar su gloria a través de la iglesia. Estudiaremos que los que estamos en Cristo debemos mostrar nuestro amor por los demás. Debemos demostrar nuestro amor a Dios de la manera que nosotros mostramos el amor hacia los demás. Amén. Eso la gente lo va a notar en usted y lo va a notar en mí, hermanos. Porque usted no puede decir, yo amo a Cristo y lo quiero tanto y lo pongo bien alto y después voy a estar despreciando al hermano. Lo que usted hace va a hablar más que lo que usted dice. Sí. Bendecido sea el Amén. Señor. Amén. Así es que eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Ajá. Así es que la misión, su primera parte de la, ya vi esto, dice, estudiaremos que los que estamos en Cristo debemos mostrar el amor que mostramos a Dios amando a los hermanos. Él les recordó, el apóstol Pablo dice, él recordó a los lectores que vivían victorioso, que él vivía victorioso como prisionero. ¿Cómo usted y yo nos describiríamos ahora si nosotros estuviéramos prisioneros? Estuviéramos quejándonos, como por cualquier cosita nos estamos quejando. Sí. Ya nos estamos quejando porque la gasolina subió mucho. Ya nos estamos quejando porque todas las cosas subieron de precio. De un momento a otro todo ha subido de precio. Estamos quejándonos por todo. El apóstol Pablo no se quejó, más bien dio gracias a Dios de que él lo hubiera hecho digno de ir a la cárcel y predicar el evangelio aún allí de la cárcel. Sí. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. No. Nosotros tenemos que aprender esa lección. Nosotros vamos a tener que aprender de la iglesia, ¿cómo se llama? Que es perseguida en el mundo entero. No tenemos que aprender de ellos porque aunque ellos están perseguidos, ellos no tienen libertad para tener la Biblia. Ellos no tienen libertad para tener un lugar a donde adorar a Dios. Ellos todavía buscan la manera de buscar y honrar y bendecir a Dios. Amén. Están dispuestos a ir a la cárcel y están dispuestos a morir por la causa del Señor, hermano. Y nosotros también tenemos que aprender eso. Es algo que usted y yo tenemos que aprender. Su victoria era vivir para Cristo. También ellos y nosotros podríamos vivir ¿verdad? En libertad, para que nosotros, ¿verdad? Así ellos como nosotros podamos vivir en libertad. Dice, nos enfatiza la importancia de vivir una vida que es el reflejo de aquel a quien profesamos. Nosotros, la gente debe ver en nosotros a Cristo Jesús, hermano. Cuando los hermanos y la gente de afuera nos ve, la gente, mire hermano, muchas veces nosotros hemos ido a la tienda y yo puedo identificar que una persona es cristiana. Y no solamente por el vestir. Porque muchas personas piensan que es por el vestir. No. Pues por el vestir ya usted no conoce a nadie. ¿Verdad? Ya usted no va a poder identificar a nadie por el vestir. Pero el físico de la persona da testimonio de que uno tiene el Espíritu Santo y que uno es miembro de la familia de Dios. Amén. Ajá. Amén. Dice, nuestra espiritualidad no significará nada si no produce ningún cambio. Si es que en nuestra vida nosotros tiene que haber un cambio. Cuando usted viene al Señor, tiene que haberse manifestado un cambio en su vida. Ya usted no debe de hablar como usted hablaba. Y usted no debe de andar desordenado como vivíamos desordenado. Nosotros debemos de vivir una vida que agrade a Dios, no alborotosa, no con palabras obscenas saliendo de nuestra boca y cosas así. Así que nosotros tenemos que dar testimonio de que nuestra vida ha cambiado. Nuestro comportamiento debe de armonizar con las doctrinas y creencias que hemos adoptado. Cristo debe reflejarse en nuestras vidas en todo tiempo y en todo lugar. Porque mucha gente quiere ser cristiano nada más que en la iglesia. Sí. Y usted tiene que ser cristiano en la iglesia, en su casa, en el trabajo, en la calle, en la cárcel si tiene que ir. Allí también tiene que ser cristiano. Bendecido Amén. sea Dios. Aquí vamos a estar viendo la primera parte de la escuela dominical. Usted puede, yo estoy leyendo los resúmenes que yo saco, pero la primera parte es mantengamos la unidad. Una vida digna, Efesios 4 del 1 al 2. Y escuchen los comentarios que yo tengo aquí. Una vida digna.
¿Cómo debe de ser la vida del creyente? ¿Verdad? Si usted le pregunta a la gente cómo debe de ser, pues usted debe contestar. La primera que debe ser es, debe de andar como es digno de Cristo. Debemos vivir de una manera que sea digna de la relación que tenemos con nuestro Dios. Amén. El cristiano debe de andar con humildad. Una de las cosas que le mencioné ahorita, en el verso 2, humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia. Tiene que desarrollarse en nosotros. Dice, humildad. Humildad en la cultura griego-romana, cuando se escribió esta carta, esto no era una palabra que era muy significativa para ellos. Ser humilde significaba bajarse uno, rebajarse, ¿ok? Entonces esto no era muy aceptado, y cuando los creyentes oyeron los primeros creyentes en Efesios oyeron esto, pues no le cayó muy bien. Pero Pablo pone el ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo del Dios Altísimo, siendo el Rey, siendo el gran Dios del cielo y de la tierra, ¿verdad? Que por medio de Él fueron hechos y creadas todas las cosas. Él vino aquí y se humilló. Amén. Nos dio a nuestro Señor Jesucristo por ejemplo de lo que es humillación. Okay. Era despectivo ese término en ¿cómo se dice? La cultura greco-romana. Que sugería una mente simple o propósitos a rebajarse, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo mostró el lado positivo de la humildad cuando se humilló para bendecir a los demás. Como cristianos debemos mantener una posición de siervo al humillarnos para bendecir a otros, ¿verdad? No es que queremos ser los dueños, nosotros siempre los que vamos a estar de capataz. Tenemos que ser siervos. Y así representaremos a Jesús. La segunda, la mansedumbre, nos habla de controlar las actitudes de uno hacia otras personas. Hay hermanos, hay personas que tienen un temperamento que uno no le puede decir nada porque el viejo hombre, ¿cómo se dice? Revive, resucita. Usted y yo tenemos que ser mansos. Sí. Tenemos Amén. Que mostrar mansedumbre. Esto debe ser... La mente no es renovada. Cuando la mente no es renovada, la persona actúa conforme a esa de la carne. Sí. Así es que esa es otra de las cosas que debe de manifestarse en nosotros. Esta debe ser la actitud de ser mansos. La otra característica debe ser la paciencia. Y aquí, pues usted sabe que la paciencia, para poder ser paciente tenemos que ser probados, ¿verdad? Amén. Y tenemos que ser probados. Así es que... Es un fruto del Espíritu, la paciencia. Pero también es un fruto del Espíritu y nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? Tiene que desarrollarse en nosotros esto. Debemos ser lentos para vengarnos del mal y tomar represalias en contra de otras personas por cosas que se nos hacen o cosas que se dicen. Tenemos que tener cuidado, hermano, con eso. Tenemos que ser pacientes. Y tolerantes. De la tolerancia. Son las personas que no se impacientan y personas que le pasa el mundo por encima y están quietos, no se mueven, ¿verdad? No se alteran, no se afectan. Tenemos que ser así, ¿verdad? Con las debilidades de los demás, que están dispuestos y que debemos de estar dispuestos para ayudar a los demás, a crecer en la fe y ayudarlos a las personas a que con diferentes temperamentos puedan aprender a vivir, hermano, porque usted y yo tenemos que enseñar eso como líderes. Está hablando aquí cómo debemos de actuar, cómo debemos de vivir, y esas cosas que usted ve en esas personas tienen que ser corregidas. Se le debe decir, como dice el hermano Marcelino, la mente tiene que ser renovada todos los días para que nosotros podamos vivir de esa manera. Sí, Señor. Un cuerpo unificado, Efesios 4, de 3 al 4. Como vimos aquí, la importancia de la unión, hermanos, es necesaria. Una manera digna de su llamado. Como hijos de Dios, debemos mantener la unidad en el Espíritu Santo que ha hecho posible de abrazar la paz que Dios quiere darnos en la iglesia.
Esto es importante en las epístolas del apóstol Pablo y de ser la norma en toda la iglesia, no aquí solamente, sino en todo el mundo. O sea que esa debe ser la norma de toda la iglesia, que debemos de estar en unidad. Una iglesia que está tirada y jala para aquí, tira y jala para allá, no hay unidad, no va a llegar a muy lejos, mis hermanos. Tenemos que ser unidos. Hay que respetar la opinión de los demás, hay que respetarnos unos a los otros, pero también tenemos que reconsiderar que somos un cuerpo y que cada cuerpo se hiere cuando se lastima. Cada cuerpo se hiere, así que tenemos que tener en cuenta. Dios nos llama a ser gente de paz. Desde el principio del mundo, Satanás ha querido causar caos y desunión, ¿verdad? Y desunión. La rebelión en los cielos es un ejemplo. La ruptura de la humanidad en el huerto del Edén es otro ejemplo. Y el conflicto de Caín y Abel son otro ejemplo de lo que aconteció. De qué manera él ha estado interviniendo para que no haya paz, para que no haya unión, para que haya problemas, haya desafíos, haya cosas y la gente no viva en paz. Pero el propósito de Dios es que estemos unidos y que podamos vivir en paz. Amén. Dios nos llama a ser gente de paz. Desde allá ya leí eso. Dice, el verdadero seguidor de Cristo debe fomentar la unidad en la iglesia. Y esto se basa a que somos miembros de un mismo cuerpo, ¿verdad? Dirigido por nuestro Señor, y hay un solo Dios, ¿verdad? Que la búsqueda final de todo esto es que obtengamos la vida eterna. El propósito de que nos permanezcamos unidos y que luchemos unidos es con el propósito de que podamos alcanzar la vida eterna. Amén. Bendecido sea Dios. Tenemos un solo Señor, como leímos ahorita, una sola fe, un bautismo y un solo Dios y Padre. Esto nos habla de la unidad que encontramos de ser parte del cuerpo de Cristo. O sea, en vez de estar pensando que tirando para un lado y tirando para el otro, debemos de ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan unidos, y nosotros también debemos de considerar esto y practicar esto. Dice, la unidad no es una opción en el cuerpo de Cristo. O sea, la unidad no es que si yo quiero o si no quiero. No es una opción, es una orden. Es un orden de parte de Dios. Es un mandamiento, el cuerpo de Cristo. La iglesia debe mantenerse unida. La iglesia debe mantenerse unida todo el tiempo. Y aquí vamos a estar viendo la parte número 2. Dice aquí, ministrar al cuerpo. Efesios 4, de 7 al 10. El dador de los dones. Hay una cosa que no queremos que nos equivoquemos, ¿verdad? En cuanto a los dones, Dios le da dones a la iglesia para que los hermanos crezcan y para que la iglesia se edifique. Y para que entendamos también esto, dice la Escritura que son sin arrepentimiento. Sí es, yo lo tengo anotado. No tengo el verso, si lo buscan, pero son sin arrepentimiento. Eso ahí, porque mire, lo que quiero decir es que vean una persona haciendo milagros y cosas, no quiere decir que son cristianos o que están haciendo la voluntad de Dios. Yes. Tenemos que tener cuidado, mi hermano, porque como leímos ahorita, mucha gente mala y con malas ideas, ¿cómo se diría? Conceptos usan estas cosas con el propósito de engañar, con astucia, dicen. Usan el error. Así es que tenemos que tener cuidado. Bendecido sea Jesús. ¿Me quedé aquí dónde? ¿En qué parte? La segunda parte. Bendecido sea Dios. Un cuerpo unificado, los dones. Dije, una manera digna de su llamado como hijos de Dios. Debemos mantener la unidad. Eso lo leí completo, ¿verdad? Sí, esa la leí. Aquí estoy, sí. Dios hizo a cada persona única e imparte sus dones. Hermano, usted es único, yo soy única, el pastor es único, los hermanos allá son únicos, el hermano Marcelino es único. Cada uno de nosotros es como dice el mundo, somos un mundo, ¿verdad? Usted no puede imponer las cosas suyas a otro.
Tenemos que enseñar la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo trabaje en la vida y sean transformados y cambiados. Pero no podemos imponer la voluntad mía a otra persona. Solamente la voluntad de nuestro Señor Jesucristo es la que podemos y debemos de imponer. Bendecido sea Dios. Amén. Somos diferentes maneras, somos de diferentes maneras y diferentes medidas, ¿verdad? Tenemos, de acuerdo a aquí, él dice, conforme a la medida del don de fe que Dios nos ha dado. Acá, por eso que no todos son maestros, no son todos pastores, no son todos evangelistas, no son todos misioneros, no son todos músicos, no son todos cantantes, no son todos gente que puede predicar o enseñar, hermano. Dios le ha dado a cada cual un don con su diferente medida. Bendecido sea Dios. Nosotros no podemos hacer nada para ganar un don. Es bueno que lo sepamos. Muchos piensan que ayunar y orar y no, con eso vamos a ganar un don. No, hermano. Cuando usted ayuna y usted ora, se beneficia a usted y usted nada más. Es cierto que cuando ayuna y ora por una persona, otra persona puede beneficiarse porque Dios escucha la oración suya, pero el propósito es su bienestar. Bendecido sea Dios. Los dones son sin arrepentimiento. Ahora mismo no sé dónde está el verso. Tampoco debemos atribuirnos el mérito de ningún don que poseamos, ya sea espiritual o algo natural que Dios nos haya dado. Como dije, le podía poner, por ejemplo, cuando se construía el tabernáculo, Dios preparó a 2 personas para que trabajaran en oro, en plata, en cobre, en toda cosa de hierro, ¿verdad? Para adornar y hacer las cortinas, hacer cuanta cosa, hermano. Y Dios a personas las usa así. Le da esos clases de talento para que trabajen y hacer cosas así. Así que es algo natural que Dios le da a la persona. Pero hay otros dones que son espirituales, que son los que de los cuales hemos estado hablando. Sí, Señor. Amén. Si algún don que nosotros debemos de usarse, si alguna cosa que debemos usar los dones es para glorificar y bendecir a Dios, para la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. En el Salmo 68, yo se lo mencioné ahorita cuando estaba hablando en la escritura, proféticamente nos estaba hablando de la presencia, de la resurrección y la ascensión de Jesús antes de Pentecostés. Pablo vio estos 2 acontecimientos como el medio de salvación y la institución de la autoridad de Cristo para impartir dones a través del Espíritu Santo. Cuando nos habla aquí en el Salmo 68, verso 18, eso es lo que él proféticamente, él dice que él está viendo ahí. Hay debates entre el verso 9 y 10 que se los voy a leer porque aquí dice, el 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí no es que querramos traer las cosas abajo o ponerlas arriba. No, aquí queremos ver que nuestro Señor Jesucristo, estando en el cielo, viviendo de la manera que se vive en el cielo, siendo la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Siendo el creador, el que hizo todas las cosas, ¿verdad? Por medio de su palabra, ¿ok? Nosotros podemos ver que si Él dejó todo eso que Él tenía allá en el cielo para humillarse aquí, ¿verdad? Y Él vino a morir, murió, resucitó y también ascendió. Y eso es lo que aplica esto aquí. Bendecido sea Dios. Dice, hay debates entre el versículo 9 y 10. Cuando Jesús vino al mundo, descendió a las partes más bajas de la tierra, en comparación con la grandeza de los cielos en que Él habitaba anteriormente. Esto nos señala que Jesús vivió, murió, resucitó de los muertos mientras estuvo en la tierra. Esto le da la autoridad para ascender y dar dones a la iglesia. Jesús tiene la autoridad sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra para llenarlo todo. Él lo llena todo. Bendecido sea Dios. El verso 10. Para llenarlo todo. Todos los cielos para llenarlo todo. Ajá. Aquí seguimos.
vamos a estar viendo los dones de Dios a la iglesia. Efesios 4 del 11 al 12. Dice, es fundamental el crecimiento espiritual en la iglesia. Dios puso líderes como un don. Okay. Así que yo ahorita le estaba diciendo que todos los que estamos, todo el cuerpo de Cristo necesita crecer. Y todo el cuerpo de Cristo necesita conocer cuál es el don que Dios le ha dado, que Dios lo ha bendecido especialmente. ¿Verdad? Dice, desempeña papeles claves en la iglesia que deben ayudar a otros para que se desarrolle espiritualmente. Pablo pasó del don general de la gracia, ¿verdad? Que somos salvos por gracia, que vimos en el capítulo 2, a intuirnos sobre los demás, los dones específicos de liderazgo ministerial, que se dan para el discipulado de los creyentes, el liderazgo de la iglesia y el desarrollo de los dones en los creyentes. O sea, cuando nos habla aquí de apóstoles, de discípulos, ¿verdad? De los apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, nos está hablando de esos dones especiales que Dios da para que la gente crezca en la iglesia, para que conozcan al Señor, que sepan qué van a hacer, cómo deben de actuar, ¿verdad? Liderazgo de la iglesia y desarrollo de los dones de los creyentes también, no solamente para liderazgo, sino para que todos los hermanos que pertenecen a la iglesia también se desarrollen, porque esto no es para uno solo, hermano. Dios tiene la bendición para todos nosotros. Él mencionó 4 dones para quienes tienen la tarea de preparar a otras personas para la obra espiritual de la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Yo pienso que ahí hay 2 posiciones, pero hay una discusión. Ellos dicen que es una sola y que el pastor pues tiene como una doble responsabilidad, ¿verdad? Como cargo, que tiene la responsabilidad de guiar y alimentar a los creyentes en su andar con Dios y guiar y esto es una gran responsabilidad, hermano. Bendecido sea Señor. Y la última parte es la madurez. Cómo Dios nos ve a nosotros, nos debe de ver a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, y cómo usted y yo debemos demostrar a la gente que somos, ¿verdad? Una iglesia madura. ¿Cuándo y cómo es una iglesia madura? Dice, se compone de gente disciplinada y con madurez. Una iglesia madura se identifica así. Gente que tiene madurez y que tienen disciplina, que no se alteran por cualquier cosa, hermanos, que saben buscar en la escritura y ver qué dice la escritura antes de venir a reclamar algo que no es correcto o que no es tan claro en la mente de ellos, en la mente de los que la están enseñando. Así que tenemos que ser pacientes. Deben de mostrar características que reflejen adecuadamente la misión y los valores de Dios. Una iglesia madura, gente madura en el Señor, siempre van a querer mostrarle a los demás lo que es Dios, quién es Dios, cuál es el propósito de Dios y cuál es el propósito de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué nos tiene aquí? Pablo proporcionó una lista de los pasos necesarios para alcanzar la madurez. Y la primera es, una iglesia madura estará unificada en su fe y en el reconocimiento del señorío de Jesucristo. Sí, sí, sí o sí. ¿Verdad? Es así. Nosotros tenemos que reconocer que Jesús es el Rey y Señor. Y es la autoridad máxima en la palabra. Ok, eso es lo que quiere decir eso ahí. Pablo proporcionó una lista. La segunda, dice aquí, de alcanzar la madurez, dice, una iglesia madura estará unificada en su fe y en el reconocimiento del señorío de Jesucristo. Aunque es difícil mantener la unión, hermanos. Debe decirle que no quiere decir que porque se habla tanto de la unidad, es que hay esa gran unidad. Muchas veces es difícil,
Pero Pablo nos exhorta que no debe permitir que las luchas internas que debilitan y corrompen la unidad, ¿verdad? Debemos de evitarlas, las luchas internas que evitan, ¿verdad?, que haya la unidad. Tenemos que honrar el llamado de Dios. Y la segunda es crecer en el conocimiento de Cristo. No solamente con la información, como yo le dije, conocer todo lo que Jesús hizo es muy bueno. Conocer todo lo que la palabra del Señor dice es muy bueno. Pero hay que ir mucho más allá. Hay que tener una relación con Dios. Hay que conocer a Dios. Y la hermana decía ahorita que ella todavía no lo conoce. Y por supuesto, yo tampoco. Todos los días vamos a ir alcanzando un poquito más. Vamos a entender un poquito más. Bendecido sea Dios. Ajá. Dice aquí, crecer en el conocimiento de Cristo no solamente en la información, sino con una relación personal que transforma la vida del creyente y conocerá la voluntad de Jesús y vivirá conforme a esa voluntad. O sea, cuando nosotros nos sometamos, nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios, y si nosotros queremos amarle y servirle y seguirle, nosotros nos vamos a someter a esa voluntad de Él. Bendecido sea Dios. Alcanzar la madurez, para alcanzar la madurez, reconocer que tenemos responsabilidades. Esto nos ayuda para ayudar a otros, ¿verdad? Reconocer, hermano, que como miembros de la iglesia tenemos responsabilidades. ¿Sabe que las iglesias deben de tener un grupo de personas que limpien la iglesia? Deben de haber un grupo de personas que estén orando, un grupo de personas para que ore por la iglesia. Debe haber gente que esté atendiendo cuando llegan gente nueva, ¿verdad? Son responsabilidades que usted y yo como miembro tenemos que aprender a, ¿cómo se dice?, a desarrollar en nuestra iglesia. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que tenemos que seguir creciendo hasta llegar como es la estatura de Cristo. Por supuesto, nosotros vamos a llegar ese día cuando terminemos con Él y lleguemos en Él. Porque mientras estemos aquí, hermano, nosotros siempre vamos a estar faltos. Va a haber dificultades, va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber altos y bajos, van a haber resbalones y puede ser que hayan hasta caídas. Y nosotros tenemos que mantenernos firmes en esto, ¿verdad? Hasta que lleguemos de eso, dice aquí, de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Esto no quiere decir que vamos a dejar de crecer. El crecimiento es toda la vida. Usted y yo tenemos que crecer todo el tiempo en el Señor. Espiritualmente es un asunto de toda la vida. Y la última parte dice beneficios de la madurez. Efesios 4, 14 al 16. Dice así, los niños son incapaces de distinguir entre lo que es real y fantasía. ¿Verdad que sí? Usted le muestra un muñequito a un niño de muchos colores y aunque ese muñequito pueda ser algo que lo esté usando, Dios mío, voy a decir una palabra que quizás no debería decirla, pero muchas personas que bregan con la brujería y con otra cosa pueden estar usando ese objeto. El niño es inocente, lo que le atrae son los colores, especialmente los colores bien brillantes, ¿verdad? Pueden caer en una trampa fácilmente, ¿verdad? Con un objeto así. Pero por eso, porque ellos no saben mejor. Pero el adulto tiene que ser responsable, debe de aprender a ser responsable. Bendecido sea Dios. Dice, y cualquier persona los llama y los siguen. Ustedes no saben que los niños, por eso es que muchos niños se desaparecen. Y son, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Secuestrados. Son secuestrados muchos de los niños porque le presentan dulces o le presentan dinero o le presentan un juguete, algo atractivo, y cuando vienen a ver están en las manos del enemigo. Por eso es que usted y yo tenemos que instruir a nuestros niños que no le cojan dulces, que no cojan nada de nadie, porque así es que muchos de los niños son secuestrados. Bendecido sea Dios. Dice aquí, y lo siguen voluntariamente. Lo siguen.
a cualquiera persona. Esto puede ser desastroso para la familia y para los hijos, para los niños. Es por eso que es necesario de instruirlos desde que son jovencitos, desde que son niños. Dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando llegue a viejo no se apartará de ella. Es desde niño que hay que instruirlo. Y usted no puede esperar que lo instruya en la escuela dominical o en la iglesia o en la escuela. Hermano, usted tiene que hacer eso en su hogar. Es el hogar, el lugar donde se debe de enseñar a los niños. Ayudarán a crecer y a ser fuertes en la fe y podrán distinguir entre lo que es falacia y lo que es la verdad de la palabra de Dios. Amén. Es la única manera que ellos van a conocer lo que es verdad. Los líderes cristianos no deben de participar en manipulación. Usted y yo no debemos de usar ninguna cosa para manipular a nadie. ¿Ok? Eso no es inteligente, no es sabio y no va a llegar a un, como se dice, a un final muy bueno. Ni de enseñanza falsa, ni manipulación, ni de enseñanza falsa. Deben de enseñar siempre la verdad de las Escrituras. Debemos estar dispuestos a desafiarlos para que crezcan espiritualmente. Cuando reconocemos cuáles son nuestras responsabilidades en el cuerpo de Cristo y aprendemos a trabajar con todo el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo crecerá como Dios quiere. ¿Ok? No habrá celos y celebraremos en éxito a los demás. Hermano, cuando estamos unidos, usted no tiene envidia de lo que hace aquel, ni tiene coraje ni de lo que hace el otro. Usted y yo tenemos que reconocer que cada cual Dios le dio un talento y cada cual lo va a desarrollar como la mejor manera que pueda, ¿verdad? Y cuando vemos que ellos han luchado, han triunfado, nos debemos regocijar, no sentirnos celosos ni con envidia. Eso no es de Dios. Nuestro deseo será el crecimiento de nuestros hermanos y agradar al Señor que nos proveyó la salvación. Bendecido sea Dios. Yo voy a leer la última parte. Es muy bonito lo que dice aquí, ya estoy terminando. Dice, al examinar, ¿qué nos dice Dios? Dice, al examinar las Escrituras encontramos que los cristianos deben tener un propósito fuera de sí mismo. Una vez que se han convertido en seguidores de Cristo, ya no pueden vivir solo para sí mismos y su propio bienestar. Dios nos ha dado dones para que bendigamos a otros. Debemos descubrir nuestros dones y luego practicarlos. Una vez que lo hacemos, podremos usar nuestros dones en cooperación con otros cristianos para realizar los propósitos de Dios. La meta de todo cristiano debe ser madurar y asumir la responsabilidad de buscar el crecimiento en la fe y crecer en la relación con los demás. No hay lugar para el conflicto a los celos en la iglesia, porque la vida no está basada en los deseos del individuo. La vida se basa en el amor y la cooperación mutua, imitando así el amor y la compasión de Cristo. Yo creo que eso es muy importante y es muy real. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí mi parte. Bendecido sea Dios. Alabado sea el Señor. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, hermanos, y de nuevo pues damos gracias al Señor y vamos ahora a concluir nuestra sesión de escuela dominical en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu infinito amor y misericordia. Gracias por permitirnos, Señor, exponer tu palabra a nuestros hermanos y amigos. Señor, gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Les recordamos que dentro de media hora estaremos de nuevo para llevar nuestro servicio de oración. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en unos minutitos.